La vacunación contra el VPH en hombres ayuda a disminuir la incidencia. Además, hay un límite de edad para los hombres en la vacunación. La Organización Mundial de la Salud, a través de su comité de expertos, tiene una sugerencia, ¿no? Que es la vacunación sin género, es decir, hombres y mujeres por igual, hasta los 45 años, y proponen también un esquema de 2 dosis. Falta tiempo para que sea asumido por todas las sociedades, pero ya hay sociedades en el mundo donde se asume el uso de una sola dosis en menores de 20 años, que es otra de sus recomendaciones. Hasta los 20 años una dosis, que eso está en revisión, y hasta los 45 años, de 21 a 45, 2 dosis sin importar el género. Si es una mujer o un hombre activo y tiene 50, 60 años, ¿la vacunación podría ser una opción? Claro que sí, fíjate que muy interesante, ¿por Porque qué? Porque en sigue España, activo sexualmente. 1 y 2 en España, el gobierno te paga la vacunación si tú eres una mujer, sin importar la edad, con un diagnóstico, una lesión premaligna o incluso de carcinoma de cuello uterino. Para que veas que la vacunación tiene un beneficio más allá de la edad, tiene un beneficio en relación a proteger, como la infección natural no produce anticuerpos, la vacuna sí, y entonces el virus se piensa que se mantiene no detectable en el interior de ciertas células, y cuando se activa, él va a buscar infectar a las células que tiene alrededor. Claro. Y en ese momento el anticuerpo que generó la vacuna va a ayudar a que entonces el virus se contenga y no se replique en las células vecinas. Claro, normalmente la recomendación puede estar atada también a las edades reproductivas o a lo que se considera la actividad sexual activa, ¿no? Pero hay muchas personas, hombres, mujeres, que luego de los 40 años siguen realmente con una actividad sexual. Entonces, el VPH no dice, usted tiene 50, usted tiene 60, yo no lo voy a atacar a usted, ¿no? Correcto, y además lo que te comentaba, o sea, una mujer que ha estado toda la vida sin ninguna expresión de la infección por el VPH, que lo ha tenido adormecido, por llamarlo así, y que hace una reactivación en la posmenopausia. Entonces es muy importante no parar el chequeo ginecológico ni siquiera después de esta edad. Sí, esto es sumamente esencial que lo conozcamos, porque sí existen recomendaciones básicas, pero si tenemos vía sexual activa y vía sexual sin mecanismo de barrera, hay que tomarlo en cuenta. Pero también hay que tomar en cuenta en el VPH, que el VPH también por roces y fluidos, en frote, en la parte externa, también puede afectar la parte externa de nuestros genitales. Es que el VPH no está discriminando, estoy en piel, estoy en mucosa. Sí. Él se llama mucosales porque les encanta el área vaginal, les encanta la mucosa oral, pero él va contaminando las células por continuidad y puede llegar al ano, puede llegar a la vagina, infecta también la vulva, y eso dependerá de estos cofactores que conversábamos previamente. Por supuesto, por acá Doris de Marcano nos dice, buenos días, o buenas tardes para ti, Doris, ¿cuál es el tratamiento actual? Depende de lo que hay. En una paciente que tiene una infección y no tiene ningún otro factor de riesgo, y esa infección a la colposcopia supone que puede ser autolimitada, porque ya hay una estadística, tenemos más de 20 años hablando de vacuna y VPH, y ya tú sabes que cierto tipo de lesión a la colposcopia muy probablemente regrese sin que tú hagas nada. Okay. Si es una paciente bien controlada, que no tiene una confección por herpes, por HIV, una paciente que tú sabes que puede regresar a la consulta, tú puedes no hacer nada y hacerle seguimiento. Muy diferente, de repente tú haces una jornada en una población que no tiene acceso a sistemas de salud, y entonces tú aplicas una política de ver y tratar. ¿Por qué? Porque esa paciente no va a tener opción de hacer seguimientos y controles. Entonces el tratamiento también hay que personalizarlo de acuerdo al riesgo de esa persona y a sus accesos a servicios de salud. Claro, el cáncer de cuello uterino también es un cáncer que se va desarrollando bastante lento, ¿no?, en el organismo de la mujer. Siempre y cuando no tenga HIV. Una paciente con HIV no tratado es una paciente con un altísimo riesgo de hacer cáncer de cuello uterino. Sí, esto sí hay que tomarlo en cuenta. ¿Cuántas veces al año deberíamos hacernos una prueba de ELISA? Una prueba para detectar VPH. Sí, VIH. VIH, dependiendo de tu riesgo. Si tú eres una persona que siempre está teniendo relaciones sin protección, pues deberías hacerlo siempre. Y además deberías tener asesoría, porque hay lo que se llama el tratamiento post-exposición, que tú tienes 48-72 horas para tener acceso al tratamiento y evitar la infección por VIH. Entonces tú me dices, ¿cuántas veces? Dependerá de cuáles son tus riesgos. Si tú tienes relaciones con múltiples personas y con esas múltiples personas no tuviste protección, pues con cada una de esas relaciones deberías estar pendiente, pero siempre con asesoría médica para no dejar de diagnosticar a tiempo. ¿Cuánto tarda? Pues estamos hablando de cáncer de cuello uterino, pero ya que hablamos que el VIH puede afectar directamente y también la progresión, la producción del cáncer de cuello uterino, y también poner en desventaja a la paciente.
¿Cuánto tiempo tarda en reflejarse en el organismo el VIH una vez tenía la relación sexual? Nos dice que está este tratamiento profiláctico, pero si no se tuvo, ¿cuánto tiempo o cuántos meses se debe esperar para saber si efectivamente estuvieron ante la presencia del VIH? Fíjate, ya tenemos pruebas de cuarta generación que detectan rápidamente incluso el antígeno. Antes de que tu sistema pueda producir anticuerpos, ya hay pruebas para detectar el antígeno por VIH. La frecuencia de cuántas veces me voy a hacer esa prueba la determina el infectólogo, pero siempre se hace una primera prueba para entender si ya está presente o no, bien sea el antígeno o el anticuerpo, y el intervalo lo va a determinar ese especialista. Recomendaciones esenciales para la prevención y diagnóstico oportuno del cáncer de cuello uterino. El acudir al ginecólogo, la vacunación como prevención primaria, la prevención secundaria sería voy a mi ginecólogo, me hago mi citología y colposcopia y ahí se determina si tengo una lesión asociada a BPH o no. En algunos casos, si la paciente cuenta con los recursos, podemos hacer una determinación de BPH por prueba de DNA para saber si el BPH está presente, y muchas pruebas nos dicen incluso si ese BPH es de alto riesgo, bajo riesgo, o incluso cuál tipo de BPH en particular pudiese estar predominando. No siempre tenemos un único BPH infectando, a veces hay como un grupo de BPH y puede dar positivo uno o varios, ¿no? Lo importante es personalizar, no hay una respuesta para todo el mundo por igual, Daniel. Entonces, una paciente puede ser una fumadora que tiene múltiples parejas, que tú la invitas a usar métodos de barrera y no le gustan, le molestan, le hacen daño, y entonces en ella tienes que tener una conducta y un seguimiento diferente a una paciente que tiene una pareja estable, que no tiene otras parejas, que no fuma, ¿entiendes? Entonces tú personalizas tu sugerencia de prevención en salud de acuerdo a esos factores de riesgo. Por supuesto. Doctora, se nos terminó el tiempo. Método de contacto para usted, por favor. Claro que sí, yo estoy en Instagram o en X como @DRA Mantelini con doble L. Gracias por acompañarnos una vez más. Un placer. La doctora Carmen Clara Mantelini nos estuvo acompañando, ginecólogo obstetra, estuvimos hablando sobre cáncer de cuello uterino. Gracias por la participación, nuestras cuentas siempre activas, @salud_gb, @DanielaJSala.